Chile siempre se ha pensado a sí mismo como un país rico en recursos naturales. Desde sus inicios, las primeras crónicas del país mencionaban a Chile como una provincia fértil. Y ha sido desde ahí que ha pensado sus posibilidades de desarrollo, sus montañas, sus ricos valles, sus ríos. Esas son nuestra riqueza. Por lo tanto, la minería, la agricultura, es lo que nos permite usarla en nuestro beneficio. Se habla de que el cobre es el sueldo de Chile o que el país puede convertirse en una potencia alimentaria. Y esa imagen no solo oculta las grandes desigualdades que están detrás de esa riqueza, sino que también ha hecho más difícil pensar en modelos alternativos, modelos de desarrollo que no impliquen la sobreexplotación de esos recursos naturales. Hoy en día, la idea de Chile y su desarrollo asociado a los recursos naturales choca con un problema fundamental: la gran desigualdad de acceso al agua y su creciente escasez. El agua es un bien vital para el consumo humano, para los ecosistemas, pero también es fundamental para la actividad económica y particularmente para las principales actividades económicas en Chile: la agricultura, la minería, la generación de energía. Y el problema es que en Chile se definió el agua como un bien económico. Y esto hizo que empezara a chocar con sus funciones de consumo humano. En este sentido se hizo cada vez más valioso y más valioso cuanto más escaso, ¿no? Y eso aumentó la desigualdad en el acceso a este bien tan importante. En Chile se consumen alrededor de 6.000 litros de agua diario. Esto hace que el país sea uno de los 5 con consumo más grande en el mundo. Pero obviamente esto está desigualmente distribuido. Una familia normal, en promedio, consume 170 a 200 litros al día. La pregunta es entonces, ¿a dónde va el resto del agua que se consume? Justamente a satisfacer las necesidades de las actividades productivas por sobre la del consumo humano. Del total de agua que se consume en Chile, alrededor de tres cuartas partes lo ocupa la agricultura y el sector pecuario. Del resto que queda, el 15% alrededor lo consume la minería, la industria y la generación de energía, lo que nos deja entre un 10 y un 12% que ocupan 19 millones de chilenos y chilenas. Ahora bien, esa parte también es extremadamente desigual. Una comuna rica de Santiago, por ejemplo Las Condes, puede llegar a consumir hasta 1.000 litros diarios de agua. Principalmente se va en el regadío de los jardines y el mantenimiento de las piscinas. Otras comunas más pobres tienen que conformarse con 50 litros de agua diario. Imagínense lo que es pasar una pandemia donde nos tenemos que lavar las manos constantemente con solo 50 litros de agua diarios. Eso significa usar la mitad del agua que se tiene para el día solo en el lavado de manos. En la práctica se privatizó el agua. Y por otro lado, el Código de Agua estableció dos cosas. Se otorgaron derechos de agua a perpetuidad y gratis a quienes lo solicitaran. Y por otro lado, se separó la propiedad del agua de la propiedad de la tierra. Es decir, uno puede tener un terreno sin tener derecho a acceder a agua en él. Además de esto, el Estado no se quedó sin ningún rol. Tuvo un papel muy importante a través de, por ejemplo, subsidios para la generación de infraestructura de riego y para embalsar los recursos hídricos. Lo que provocó, por una parte, un tremendo boom en el sector agrícola, pero por otro lado también un proceso lento de acaparamiento y control del recurso hídrico. La palta se convirtió en un verdadero símbolo del proceso de escasez de agua. Gracias a estos adelantos tecnológicos y las inversiones en infraestructura, se pudo traer cada vez más el cultivo de la palta a zonas que previamente no eran aptas para el cultivo de la palta, ¿no? La palta comenzó a consumir más agua de la que debía y esto produjo importantes problemas para las comunidades que estaban asentadas en esos territorios. Bueno, ¿cómo se llega a esta situación? Básicamente pensando que los recursos naturales están ahí para explotarlos.
y poniendo esto en la Constitución, que es exactamente lo que se hizo con la Constitución del 1980. Desde el inicio de Modatima, nuestro principal foco era la recuperación del agua y poner en la centralidad el agua como un derecho humano. Es desde el 2010 que nació Modatima, recorremos mucho camino entre conversar con autoridades, hacer tomas de carretera que son como medidas de presión. No pudimos tener mucho avance hasta cuando comenzó a la noticia a ser informada internacionalmente, porque eso afectó, hizo que la invisibilización de la prensa dentro de Chile, ¿ya? Cambiara su percepción. En general, para las comunidades, las plantaciones de palto dentro de toda esta zona no le trae ningún beneficio a la comunidad. Al contrario, le desabastece de agua, pero también todas estas grandes agrícolas tributan en Santiago, en la capital, donde tienen sus oficinas centrales, y no dejan sus ganancias o no dejan tributos dentro de la misma comunidad. Se llevan su agua y más encima no tributan. Muchas de estos agrícolas, de estas grandes agrícolas, han dejado de plantar para empezar a vender agua, que es un gran negocio que últimamente está saliendo a la luz por, por las grandes cantidades de plata que invierte el Estado, sobre todo, que para la provincia de Petorca, como caso, son más de 3.000 millones de pesos en 3 meses en comprar agua para la comunidad. Tenemos como movimiento una visión muy optimista. Tenemos mucha esperanza en la aprobación de esta nueva constitución que va a ser en beneficio de la ciudadanía, va a ser en beneficio de todos los campesinos, de toda la gente que ha estado privada de agua mucho tiempo, recibiendo agua en camino de aljibe y de alguna forma recuperar su dignidad. Cuéntame una cosa, ¿de dónde surge este eslogan, no es sequía, es saqueo? ¿Y qué significa? Este, más que un eslogan, es una realidad que acontece en toda la provincia de Petorca, recorriendo el territorio, conversando con las comunidades, con la gente y viendo que muchas plantaciones, estas grandes plantaciones, tienen agua, tienen sus plantas verdes, mientras que la gente está recibiendo en camiones de aljibe el agua sin saber realmente la calidad del producto que están recibiendo. Entonces, no es una sequía que sea pareja para todos. El hecho que el agua estuviera mercantilizada y se dieran los derechos de manera perpetua y gratis hizo que eventualmente se convirtiera en un gran negocio, tener agua, tener derechos de agua. Hubo un gran empresario que se le nombró como el zar del agua. Compró derechos, esperó a que llegaran empresas que necesitaban utilizar agua, empresas agrícolas, empresas hidroeléctricas, empresas mineras, y se hizo multimillonario sencillamente solicitando derechos de agua que se les dieron gratis, ¿no es cierto? Y esperando la oportunidad de mercado. Eventualmente, obviamente, los ríos se empezaron a secar y el precio del agua se fue haciendo cada vez más caro. En las zonas donde no había agua, esto también era un negocio. Surgió el tema de los camiones aljibe que abastecían a las zonas que no tenían agua y que también se transformaron en una industria pujante. Por lo tanto, el tener o no tener agua se transformó en un tremendo negocio. Y más aún, ¿no es cierto?, el hecho de que existiera escasez empezó a generar que incluso algunos productores incurrieran en lo que se ha denominado el robo del agua. Es decir, directamente construyendo drenes, construyendo canales para llevar agua a sus predios sin autorización y bajo ningún tipo de legalidad. Finalmente lo que esto hace es que el consumo humano está en el último lugar de prioridades. ¿Y para qué decir el consumo ecosistémico? Pensemos en un territorio donde ha pasado toda la vida un río. ¿Qué pasa con ese territorio cuando el río se seca? Hoy en día, la mitad de las fuentes de agua tienen algún tipo de restricción o prohibición. Esto quiere decir que ya no se pueden seguir otorgando derechos de agua porque el agua sencillamente está sobreexplotada. Y esto se debe no solo al uso económico
productivo que hacen los empresarios, sino también a que los gobiernos han tenido poca voluntad de fiscalizar más o incluso de hacer reformas. Por ejemplo, recién en el año 2005, a 25 años de la promulgación del código, se establecieron patentes por el no uso de los derechos de agua. Es decir, la gente podía sencillamente tener los derechos sin uso hasta que viniera alguien a comprárselo y hacer la ganancia respectiva. La reforma reciente del año 2022 incorporó cosas bien importantes como el uso preferente al consumo humano, la importancia del caudal ecológico, es decir, los usos ecosistémicos. Además, por ejemplo, de la caducidad, es decir, que luego de 30 años vencen los derechos de agua si uno no los ocupa. El problema es que esa reforma duró 11 años en el Congreso, que son los mismos años que ha durado la sequía en la zona central. La pregunta, obviamente, que queda es, ¿por qué no se fiscaliza más? ¿Por qué no se hacen más reformas? El tema es justamente que al ser el agua un bien económico y tremendamente valioso, aquellos que se benefician de ello han sido parte importante del bloqueo o del impedimento a esa reforma o a esa mayor fiscalización. De partida, los empresarios que la usan en sus procesos productivos se oponen a que se cambien los usos del agua, ¿no es cierto? Y se privilegie el derecho a consumo humano. Por otro lado, financias campañas, tanto a nivel local como a nivel nacional, de políticos que representan esos intereses del sector productivo. Esta situación ya llegó a niveles extremos. No solo por el uso económico y productivo del agua, sino por el creciente proceso de sequía. Hoy en día, el 90% del territorio chileno está en sequía y la mitad de las comunas con algún tipo de decreto de escasez. Esto quiere decir dos cosas. Por un lado, los conflictos por el agua solo se van a acrecentar en la medida que se acreciente la escasez. Y con esto, el rol de distintos actores en la distribución y la gestión del agua. Por otro lado, el problema del agua está dejando cada vez más de ser un problema rural y se está transformando en un problema urbano, donde todas las personas están involucradas en esto. Bueno, antiguamente, como los años eran relativamente lluvedores, teníamos agua estable nosotros en los canales. No fallaba el agua para el riego ni para la bebida animal. Hoy día no, hoy día nos llega el agua cada 8 días, entonces es un problema gravísimo porque tenemos que darle del agua potable nomás. Tienes que estar dispuesto a la hora que a ti te le entregan el agua. No tienes horario fijo, como te puede tocar en el día, te puede tocar a las 12 de la noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana, etc. Y tenés que regarlo, si no la perdís. Y se riega con el riego tradicional, que es a riego tendido, o por surco, pero no hay una tecnificación, entonces ahí también hay que ser realista en que perdemos mucha agua ahí. Porque el pequeño agricultor, nadie te compra una hora de agua a 35.000 pesos. El grande sí la compra, 100 horas, 50, 80. Entonces echan a andar el pozo en el bajo y él la saca arriba cuando se está regando el resto de pequeños agricultores. Y eso es injusto porque el caudal te baja. Ellos dicen que no porque tienen un juez de río que lo distribuye, etcétera, y que tiene que levantar la compuerta, pero en la práctica no se da. A inicios de los años 2010 empiezan a configurarse los primeros movimientos y organizaciones que intentan visibilizar esta situación. Surgen, por ejemplo, Modatima en Petorca, que va a ser la cara más visible, pero también otros como el MAT en otros territorios, y empiezan a generar diversas acciones de visibilización, marchas, protestas, cortes de camino, incluso acciones más institucionalizadas con alcaldes y autoridades locales, para visibilizar la situación desde la desigualdad en el acceso al recurso hídrico, desde el acaparamiento y también los robos de agua. Estos movimientos van a organizarse a nivel nacional y van a tener un rol bien importante en el contexto del estallido social y todas las discusiones que llevan después a la nueva Constitución y a la Convención propiamente tal. Yo pertenezco a una organización que es la Asamblea Popular de Putaendo, en donde nosotros siempre hemos dicho de que estamos entre la vida y la muerte. Si se instala la minera es la muerte para Putaendo. El gran grueso del pueblo dice que no, porque hoy día, por ejemplo, el río Putaendo trae 700 litros de agua por segundo y la minera publica que ellos para poder funcionar van a ocupar 1.300 litros. O
Entonces hoy día lo hacemos esa pregunta, si la minera estuviera funcionando, hoy día estuviéramos sin agua. Entonces no sé cuál es la idea de que si nos van a matar de sed o qué, cómo lo van a hacer, pero el que tiene más lucas está beneficiado y el pobre echado. Entonces también eso me parece una injusticia. Hoy en día se habla que después de muchos años van a ser las principales comunas y ciudades de Chile las que están afectadas por el problema de la sequía. Se piensa que este invierno pueden haber incluso cortes de agua en Santiago y focalizados en las comunas que más consumen, que son las comunas más ricas. Esto ha provocado que el problema llegue a la opinión pública y que vayan surgiendo distintas alternativas de solución, ¿ya? Y obviamente los que más consumen y los que tienen los derechos de agua enfatizan soluciones que no son soluciones de largo plazo. Principalmente lo que dicen, Chile tiene agua, el problema es de infraestructura, construyamos más infraestructura. El problema es que estas soluciones no se hacen cargo del problema de fondo, que justamente este rol productivo, económico del agua, ¿sí? Y que esconde también las profundas desigualdades que hay en el uso y en la tenencia del agua. Finalmente, el problema es cómo nos hacemos cargo que el agua es un elemento vital, no solo para las personas, sino también para los ecosistemas, y generar una solución de largo plazo a este problema que nos aqueja. Cuéntame un poco de la PR, cómo funciona, cuánto tiempo lleva en esto. Bueno, mi nombre es Sara Gómez y llevo en realidad a cargo del comité como presidenta alrededor de 22 años. Esto funciona, es una organización comunitaria sin fines de lucro, donde la componemos 680 y algo de socios. Y esto funciona con la infraestructura, lo que es los estanques, las matrices, todo eso es del Estado, lo deja instalado y se lo entrega a estas comunidades para su administración. Y nosotros, las directivas independientes, sea cooperativo o comité, obviamente somos sin fines de lucro y nuestra labor es una labor social. No, nosotros no recibimos pagos ni del Estado ni de nuestra propia comunidad. Pero nuestro problema mayor es el tema del agua, el recurso. Nosotros no tenemos agua propia. Tenemos 3 acciones de agua, pero son de riego, por lo tanto están sujetas a turno. Por lo tanto, nosotros esas 3 acciones podríamos usarlas cada 8 días, que es lo que está estipulado como turnos para regar. Y eso lo propone la Junta de Vigilancia. Y nosotros a esta misma Junta de Vigilancia le compramos el agua, le compramos agua cruda por metro cúbico. Y se le hace que es un cobro, bueno, ellos en algún momento me han dicho que es un cobro simbólico, pero 2,5 millones más o menos de pesos en promedio mensual, no es, para mí eso no tiene nada de simbólico. Porque también si yo creo que si no la pagamos, también no los cortan el agua, ¿ya? Ese es un tema. Ahora, ahí viene la mano del Estado, que de verdad en estos casos nos ha dejado solos. O sea, si nosotros somos irresponsables en pagarle el agua a la Junta de Vigilancia, lo más probable es que estas 3.000 personas que nosotros abastecemos de agua queden sin agua. Entonces, claro, a toda esta problemática de que el agua tiene dueño en el fondo, el agua tiene dueño y está entregada a los regantes por escritura pública. Entonces, la única forma que el Estado puede decir es o la expropia, o él la paga, o él nos subvenciona este gasto que nosotros hacemos, ¿ya? Porque en el fondo, la Junta de Vigilancia aquí vende, a nosotros nos vende 12 litros por segundo, a la sanitaria Val también le vende 25 litros por segundo. Entonces, es un tema súper complejo ser presidenta. Y de hecho uno no está aquí porque uno es bonita, porque es simpática. No, está porque nadie quiere tomar estos cargos. Nadie los quiere tomar. Y hay gente que me ha dicho, sí, yo le voy a ayudar, me voy a inscribir y están 3 meses y dicen, no, sería, hasta luego, no. Entonces, porque es mucha responsabilidad tremenda. Viene el servicio de salud, si encuentra algo que no está bien, tienes que repararlo rápido, en días. Ahora, con esta nueva ley va a ser peor porque ni siquiera vamos a estar sujetos al servicio de salud. Vamos a estar sujetos a la superintendencia de servicios sanitarios. En cambio, que nosotros no somos una sanitaria, somos un agua potable rural, casi algo doméstico. Aquí no hay un gerente, aquí no tenemos un ingeniero.
Hoy en día la Convención Constituyente ha dado pasos importantes para mejorar este problema del agua. En primer lugar, es la primera constitución en el mundo que reconoce la emergencia climática. Esto es un gran avance. Ahora, más allá de esto, el problema de la escasez de agua va a seguir aumentando y va a seguir aumentando también los conflictos por ella. Y por lo tanto, tenemos que pensar quizás en cambiar nuestra relación con los recursos naturales y con el agua particularmente. Pensar que no está necesariamente asociada al consumo humano, también al consumo ecosistémico, y que el desarrollo hay que buscarlo en formas alternativas de relacionarnos con nuestro medio. Yo creo que solo cuando todos entendamos eso y podamos hacer una contribución a mejorar nuestra relación con el entorno es que realmente podemos hablar de un desarrollo.